Descubrí a mi esposa siendo infiel y mi reacción fue inmediata. No tengo ningún arrepentimiento. Era un evento bastante elegante. Con jazz suave sonando de fondo. Copas de champán tintineando y el aire cargado con el aroma de costosas colonias. La noche era joven. Pero el calor de los cuerpos apiñados en la habitación ya hacía que la gran sala de estar se sintiera más cálida de lo que debería. Mi esposa. Laure. Se veía deslumbrante con ese vestido rojo. Tal vez demasiado deslumbrante. Se ceñía a sus curvas y sus ojos brillaban. Algo se sentía diferente. Por supuesto. No era la primera vez que notaba cómo la habitación parecía iluminarse cuando ella entraba. Pero esta noche era diferente. Tal vez era su risa. Que era un poco más fuerte de lo habitual. La noté mirando al otro lado de la habitación y mi estómago se tensó mientras mis ojos seguían los suyos. Allí estaba él. Ethan. Su compañero de trabajo. Era alto y encantador. Con una mandíbula cincelada que tenía a todas las mujeres de la oficina babeando por él. Habían trabajado juntos durante años. Y yo había oído todo sobre él, cada cumplido. Cada pequeña historia sobre qué gran tipo era. Sí. Claro. Gran tipo. Pero esta noche. Laura no solo estaba hablando de él. Estaba absorta por él. Al principio no pensé mucho en ello. Estaban de pie junto al piano de Colai y desde donde yo estaba sentado. Podía verlos reír juntos. Parecían viejos amigos de la universidad. Parecía bastante inofensivo. Me dije a mí mismo. No era nada. Pero a medida que avanzaba la noche. No pude ignorarlo. La forma en que su mano se detenía en su brazo. Solo un poco demasiado tiempo. O cómo echaba la cabeza hacia atrás riendo cada vez que él hablaba. Estaba claramente encantada. Ed y yo nos reímos más para nosotros mismos que de ella. Yo estaba más preocupado por mis propios pensamientos que por lo que decían mis amigos. Me obligué a seguir participando en la conversación. Asintiendo con la cabeza a alguna historia que realmente no me importaba. Pero mi mente seguía volviendo a Laura y Ethan. Podía ver la forma en que él la miraba. Como un depredador observando a su presa. Sacudí la cabeza. Tratando de aclararla. Ella había estado conmigo durante 10 años. No era ese tipo de mujer. A medida que la noche continuaba. Hice mis rondas. Pero cada vez que miraba hacia allí. Todavía estaban enfrascados en una conversación. Demasiado cerca. De vez en cuando lo escuchaba. Las palabras que hacían que mi sangre se helara. Es un hombre tan bueno. Dijo. Estaba destinado a ser un comentario inocente. Pero la forma en que lo dijo. La admiración que goteaba de su voz, era algo más. Mi agarre en mi vaso se apretó. Decidí que necesitaba un poco de aire. Me excusé de mis amigos. Cruzando la habitación hacia el baño. Pero no sin antes mirarla una vez más. Ni siquiera se dio cuenta de que me iba. Demasiado ocupada con Ethan. Es un caballero perfecto. ¿No? Abrí la puerta del pasillo. El sonido de la fiesta se hacía distante mientras caminaba. Mi cabeza palpitaba. Es un hombre tan bueno. Repetí las palabras en mi cabeza. La forma en que su voz se suavizó cuando las dijo. Necesitaba recomponerme. Tal vez solo estaba siendo paranoico. Tal vez era solo el champán jugando con mi cabeza. Pero entonces. Justo cuando me acercaba al baño. Escuché algo, voces bajas. Voces familiares. La risa de Laura. No la que yo conocía. La genuina que calentaba mi corazón. Sino una diferente. Juguetona. Coqué. Mi pulso se aceleró. Seguí el sonido a la vuelta de la esquina. A una parte aislada del pasillo. Y allí estaban. Me quedé congelado. Mi mano agarrando el marco de la puerta con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Ethan la tenía inmovilizada suavemente contra la pared. Sus labios rozando los de ella. La mirada en sus ojos. Dios. La forma en que lo miraba. No era confusión. O tal vez sorpresa, era más bien deseo. Yo también lo quería. Antes de que pudiera siquiera pensar en lo que estaba haciendo. Algo se rompió dentro de mí. Irrumpí por el pasillo. El sonido de mis pasos alertándolos. Ethan apenas tuvo tiempo de retroceder antes de que yo estuviera sobre él.
Mi puño conectó con su mandíbula, enviándolo a estrellarse contra la pared. Deja en paz a mi esposa. Gruñí. Mi voz más fría de lo que creía posible. Ethan se tambaleó, sujetándose la mandíbula. Sus ojos estaban muy abiertos por la sorpresa. Laura jadeó, luchando por recomponerse. No es lo que parece, balbuceó, extendiendo la mano hacia mí. Pero yo no estaba escuchando. Agarré a Ethan por el cuello, levantándolo. Déjala en paz. Dije. Mi voz firme pero controlada. Fuera. Dije. Mi voz baja y controlada. Pero podía sentir la furia hirviendo justo debajo de la superficie. No necesitó que se lo dijeran 2 veces. Se tambaleó por el pasillo, sin siquiera molestarse en recoger su chaqueta, murmurando algo sobre cómo era un error. Sí. Maldito error. Dije. Volviéndome hacia Laura. Estaba temblando y su rostro estaba pálido. Las lágrimas brotaban de sus ojos. Pero levanté una mano para detenerla antes de que hablara. Le dije que no se preocupara. Que no viniera aquí. No ahora. La fiesta seguía en la habitación de al lado, ajena a la explosión que acababa de ocurrir en las sombras de ese tranquilo pasillo. Respiré hondo y me obligué a mantener la compostura. Pero por dentro, ya estaba tramando. Esto no había terminado. Ni mucho menos. Verás. Lo que pasa con la traición es que no solo te rompe. Te cambia. Y ahora era mi turno. No hablamos mientras salíamos de la fiesta. El viaje a casa en coche fue sofocantemente silencioso. La tensión era tan espesa que podía ahogarse. Mantuve la vista en la carretera, agarrando el volante con más fuerza de la que debería. Estaba tratando de calmar la tormenta que rugía dentro de mí. Laura estaba sentada a mi lado, sus manos retorciendo nerviosamente el borde de su vestido. Su mirada fija en la ventana. Ni siquiera había intentado explicarse. ¿Qué podía decir? Mi mente estaba llena de imágenes de ella con Ethan, inmovilizada contra la pared. Sus labios tan cerca. Se repetía en mi cabeza, royendo mis entrañas. Cada mirada que le lanzaba. Cada risa. Es un hombre tan bueno. Me reí amargamente para mí mismo. El tipo de hombre que roba la esposa de otro. Perfecto. Pensé en detenerme y enfrentarla allí mismo, al costado de la carretera. Necesitaba salir de la carretera y darle la oportunidad de explicarse. Sin embargo, no estaba listo para escuchar sus excusas. Necesitaba tiempo para procesar, planificar y averiguar exactamente cómo iba a manejar esto. No era algo que simplemente se perdona y se olvida. Esto requería algo más deliberado. Entré en el camino de entrada y los faros proyectaban largas sombras contra la casa que construimos juntos. Era curioso cómo una vez había amado este lugar. Pero ahora se sentía como una prisión. Apagué el motor. Pero no me moví. Laura se movió incómoda en su asiento, esperando a que yo dijera algo. A que hiciera el primer movimiento. Finalmente. Habló. Su voz temblaba cuando dijo, lo siento. Dejé que las palabras flotaran en el aire por un momento. Su peso pesado e insignificante. ¿Lo sientes? Eso es todo lo que tienes que decir después de lo que acabo de ver. Lo siento. Repetí, todavía mirando al frente. Mi voz era fría y distante, eso es lo que tienes. Tragó saliva con dificultad. Sus ojos suplicantes. No significó nada. Lo juro. Solo fue un error. Ni siquiera sé qué estaba pensando. Fue estúpido. ¿Fue estúpido? La interrumpí, finalmente girándome para mirarla. Entonces, Laura, ¿en qué momento se volvió estúpido? ¿Fue cuando te reías de sus chistes? ¿Cuándo le tocaste el brazo? ¿O tal vez fue cuando lo dejaste besarte? Mi voz se agudizó mientras hablaba. La ira volvía a burbujear, amenazando con desbordarse. Que llorara. Debería sentir cada pizca de dolor que me acababa de infligir. Fue un error. Susurró, con la voz quebrada. Nunca quise hacerte daño. Te amo. Te amo. Eso era rico. Es una forma divertida de demostrarlo. Dije, mi tono goteando sarcasmo.
¿Así es como tratas a alguien que amas? ¿Acogedora con tu compañero de trabajo en una fiesta? Dejándolo, ¿qué? ¿Hacerte sentir especial? Se estremeció ante mis palabras. Pero no me importó. Se lo merecía. Cada gramo de culpa. Cada lágrima. Cada momento de vergüenza. Se lo merecía todo. No sé qué pasó. Continuó. Su voz apenas audible. Simplemente no estaba pensando. No lo culpes. Espeté. Interrumpiéndola de nuevo. No intentes echarle la culpa a él. Él puede ser un pedazo de... Pero tú eres la que dejó que sucediera. Tú eres la que me traicionó. Podía ver la culpa escrita en todo su rostro. La forma en que no podía mirarme a los ojos. Sabía exactamente lo que había hecho. Pero eso no lo mejoraba ni lo hacía doler menos. Nos sentamos en silencio durante un largo momento. Puntuado solo por el sonido de nuestra respiración. Podía sentir la rabia hirviendo a fuego lento justo debajo de la superficie. Pero la reprimí. Todavía no. No podía permitirme perder el control. No ahora. Había demasiado en juego. Finalmente. Hablé. Mi voz era baja y firme. No vamos a hablar de esto esta noche. Parpadeó. Confundida. Me giré para mirarla. Mi expresión fría y calculadora. ¿Me escuchaste? No vamos a hablar de esto esta noche. Entra y duerme un poco. Hablaremos de ello mañana. Su rostro se arrugó. Las lágrimas amenazaban con derramarse. Pero yo fui firme. No estoy listo para tener esta conversación. Y tú no quieres tenerla conmigo ahora mismo. Dudó. Dividida entre querer explicarse y temer lo que pudiera pasar. No sé qué vino después. Pero debe haber visto algo en mis ojos. Era como si supiera que presionarme no era lo correcto. Así que asintió y se secó las lágrimas mientras alcanzaba la manija de la puerta. Cuando salió del coche, la observé caminar hacia la casa. Sus pasos eran lentos y vacilantes. Por un momento. Sentí un destello de algo, tal vez lástima. Pero no duró. Fue reemplazado por esa fría y mordaz ira. Ella había elegido esto. Se había hecho la cama y ahora iba a acostarse en ella. Me quedé en el coche un rato más. Mirando la calle oscura y vacía y la noche tranquila. No calmó la tormenta dentro de mí. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que esto no iba a terminar con una simple conversación o unas pocas lágrimas y disculpas. Esto iba a ser diferente. Podía hacerme el tonto. Podía llorar para salir de esto. Pero no se daba cuenta de que yo no era el mismo hombre que ella creía conocer. No tenía ni idea de lo que acababa de hacer. Mientras hablaba. Respiré hondo y comencé a planear mi próximo movimiento. No se trataba de venganza. Al menos no en la forma en que la mayoría de la gente piensa. No se trataba de gritar. Tirar cosas o incluso salir corriendo. Esto iba a ser mucho más metódico y controlado. Sonreí para mí mismo. Sintiendo una fría satisfacción. Sonreí amargamente. Los juegos habían comenzado. A la mañana siguiente. La casa estaba sofocantemente silenciosa. Laura caminaba de puntillas como una sombra. Tratando de no perturbar la tormenta invisible que sabía que se estaba gestando. Podía sentir sus ojos en mí mientras estaba sentado a la mesa de la cocina con mi café. Hojeando el periódico como si nada hubiera pasado. Era como si su traición no estuviera sobre nosotros como una nube negra lista para estallar. No estaba listo para enfrentarla todavía. Tenía que ser inteligente al respecto. Ella no necesitaba saber cuán profundo había cortado el cuchillo. O que ya estaba pensando en mi próximo movimiento. Lo peor que podía hacer ahora era dejarla verme enojado. Dejarla pensar que tenía algún control sobre esta situación. Porque al final, todo se trata de control. Mientras pasaba. Fingiendo estar ocupada con tareas mundanas como enderezar cojines y limpiar una encimera que ya estaba limpia. Podía sentir la tensión que irradiaba de ella. Estaba esperando a que yo explotara. La inevitable explosión que seguiría a una noche como la anterior. Pero no iba a darle esa satisfacción. Todavía no. ¿Quieres desayunar? Preguntó. Su voz tentativa y frágil. No levanté la vista del periódico. Hubo una larga pausa y el aire estaba cargado de palabras no dichas. Ella se quedó allí parada. Probablemente esperando.
esperando que dijera algo más. Esperando que pudiéramos tener la charla que ella creía que arreglaría todo. Pero no me interesaba hablar. Todavía no. Lo siento. Susurró. No quise. Dejé el periódico y la miré. Solo la miré. Y eso fue suficiente. Sus palabras se apagaron y su rostro se arrugó bajo el peso. Mi silencio decía mucho. No necesitaba levantar la voz ni gritar. El silencio puede ser más fuerte que las palabras cuando se usa correctamente. Finalmente. Se rompió. Sé que lo arruiné. Sé que lo que hice estuvo mal. Pero te amo. Tienes que creer eso. Me recliné en mi silla. Crucé los brazos sobre el pecho y la observé retorcerse. ¿Tengo que hacerlo? Pregunté con una voz tranquila y distante. Las lágrimas volvieron a llenar sus ojos. Pero no me importó. No me interesaban sus lágrimas. Ya no. Podía ver la desesperación en su rostro y la forma en que sus manos temblaban mientras se aferraba al borde de la encimera. Buscando algo. Cualquier cosa. A la que aferrarse. No puedo creerlo. Estaba sollozando. Dijo que no quería que nada de eso sucediera. Pero ahí estaba de nuevo. Tratando de convertir esto en algo que simplemente sucedió. Como si fuera una pasajera pasiva en su propia traición. Como si no hubiera estado tomando decisiones. Como si no lo hubiera querido. Me levanté. Caminé lentamente. Tomándome mi tiempo. Dejando que la tensión aumentara. Laura. Dije suavemente. Acercándome. No querías que me enterara. De eso es de lo que realmente te arrepientes. Abrió la boca para protestar. Pero la interrumpí con una sonrisa fría. Te creo cuando dices que me amas. Dije. Es solo que, es una pena que ese amor no fuera suficiente para impedirte buscar otras opciones. Su rostro mostraba culpa y dio un paso hacia mí. Como si eso fuera a marcar la diferencia. Fue un error. Fue solo un momento de debilidad y no significó nada. Dije. Mi voz lenta pero firme. Has dicho suficiente. La observé desmoronarse. Era indiferente a sus excusas. No me importaba por qué lo hizo. Solo la observé desmoronarse. Pieza por pieza. Podía verlo en la forma en que sus hombros se hundían. La forma en que se mordía el labio para contener las lágrimas. No estaba acostumbrado a esta versión de mí. Estaba distante y tranquilo mientras ella perdía la cabeza. No sabía cómo lidiar con eso. Y eso era exactamente lo que quería. ¿Crees que esto ha terminado? Dije. Acercándome aún más y hablando en voz baja. ¿Crees que simplemente vamos a sentarnos? ¿Hablar y? ¿No crees que deberíamos superar esto? Preguntó. Sus ojos muy abiertos por la esperanza. Solo quiero que arreglemos esto. Podemos superar esto. Lo sé. Negué con la cabeza. Riendo sombríamente. Laura. No vamos a arreglar esto. No hay forma de arreglar lo que has hecho. Si te vas. Será demasiado fácil. Vamos a quedarnos aquí juntos. Y vas a aprender lo que se siente vivir con las consecuencias de tus acciones. Su rostro palideció al comprender lo que quería decir. ¿Qué quieres decir? Sonreí fríamente. Lo descubrirás. Me di la vuelta y pasé junto a ella. Dejándola allí de pie. Temblando y llorando. No había terminado con ella. Ni mucho menos. Necesitaba pensar en lo que había hecho. Y me iba a asegurar de que lo hiciera. Los siguientes días fueron silenciosos. No grité. No levanté la voz. Ni siquiera discutí. Simplemente le hice saber que las cosas nunca volverían a ser iguales. Cada vez que intentaba hablar. Yo asentía. Tal vez daba una respuesta corta. Y luego volvía a lo que estaba haciendo. Dejándola ahogarse en su propia culpa. Era fascinante verla desmoronarse. Se esforzaba tanto por llegar a mí. Pero yo era fríamente indiferente. Lloraba hasta quedarse dormida. Pensando que no la oía. Pero sí la oía. Oía cada lágrima. Cada sollozo. Y se sentía como una pequeña victoria. Pero esto era solo el comienzo. No iba a dejarla revolcarse en la culpa y la vergüenza. Necesitaba que pagara por lo que había hecho. Y no solo emocionalmente.
Necesitaba que sintiera las consecuencias en todos los aspectos de su vida. Empecé a hacer movimientos. No toqué su teléfono. Pero sabía su contraseña. No iba a dejarla revolcarse en la culpa y la vergüenza. Eso no era suficiente. Necesitaba que enfrentara las consecuencias de sus acciones. No solo emocionalmente, sino en todos los aspectos de su vida. Empecé a hacer movimientos. No toqué su teléfono. Pero no lo necesitaba. Sabía su contraseña. La había sabido durante años. Así que no fue difícil iniciar sesión en sus cuentas de redes sociales y en su correo electrónico. Pronto descubriría que las cosas no iban a ser tan fáciles como pensaba. Pero eso era solo el comienzo. Había otras formas más sutiles de hacerla sufrir. Formas que ni siquiera notaría al principio. Como cambiar pequeñas cosas en la casa. Escondía pequeños objetos que usaba a diario, haciéndola cuestionar su cordura poco a poco. ¿Manipulación psicológica? Tal vez. Pero cuando es merecido. Se siente más como justicia. Y Ethan, no me había olvidado de él. Él también tendría su turno. Pero por ahora. Laura era mi objetivo. Ella era la que necesitaba aprender la lección. Me aseguraría de ello. A la mañana siguiente. El aire estaba cargado de tensión. Laura se movía por la casa como un fantasma. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Sus movimientos lentos e inseguros. Estaba esperando algo. La decisión. El veredicto. ¿Lo que yo? No me di cuenta de que ya me había decidido. Hoy todo cambiaba. La observé desde la cocina mientras recogía silenciosamente sus cosas para el trabajo. Su teléfono zumbó en la encimera. Probablemente era Ethan de nuevo. Todavía desesperado por una conversación. Pero él ya no importaba. No en la forma en que Laura pensaba. Yo me encargaría de eso. Pensé en lo que ella había hecho. En cómo se sentiría cuando finalmente saliera de la casa. Fui a trabajar primero. Llamé a mi abogado. El divorcio se sentía definitivo con solo pensar la palabra. Pero ya estaba sucediendo. Laura había tomado sus decisiones y ahora yo tomaba las mías. Un tipo astuto que conocía desde hacía años contestó inmediatamente. Es hora. Dije simplemente. No había necesidad de explicaciones. Empezaré el papeleo y lo presentaré hoy. ¿Necesitas algún consejo sobre la situación en casa? Lo pensé por un momento. Mis ojos se dirigieron a la puerta principal donde Laura. Ya me he encargado de eso. Respondí. Después de colgar. Me quedé allí un momento. Dejando que la realidad de la situación se asimilara. Esto era todo. No habría vuelta atrás. No habría segundas oportunidades. El final de nuestra vida juntos estaba llegando y no había nada que ella pudiera hacer al respecto. Yo tenía el control ahora y no iba a dejar que. Para cuando Laura regresó esa noche. La casa estaba inquietantemente silenciosa. Abrió la puerta principal y entró. Un poco insegura. Parecía saber que algo se avecinaba. Pero no podía identificarlo. Me miró sentado en el sofá de la sala de estar. Pero no dije nada. Simplemente la dejé allí parada en la puerta. Agarrando su bolso. Esperando a que yo hablara. Sabía que se avecinaba. Fuera lo que fuera. Y el silencio solo la ponía más nerviosa. ¿Podemos hablar?, preguntó en un susurro suave. Apenas audible. Me levanté lentamente. Tomándome mi tiempo. Y pasé junto a ella hacia la puerta principal. Parecía confundida mientras abría la puerta de par en par fuera. Dije. Mi voz fría. Sus ojos se abrieron como platos. La confusión dio paso al pánico. Dio un paso adelante. Como si no me hubiera oído correctamente. ¿Espera? La interrumpí. ¿Qué estás haciendo? Mi voz era aguda e inquebrantable. Sal de esta casa. Las lágrimas brotaron de sus ojos. No, no lo dices en serio. Suplicó. Negando con la cabeza con incredulidad. Podemos solucionar esto. Podemos. Ya no hay un nosotros. Laura. Me acerqué. Mi voz bajando a una calma peligrosa. Tuviste tu oportunidad. Tomaste tu decisión. Y ahora yo tomo la mía. Te quiero fuera. Ahora. Su rostro se arrugó.
La realidad de la situación la golpeó repentinamente. Abrió la boca para protestar. Pero no salió nada. Simplemente se quedó allí temblando. Las lágrimas corrían por su rostro. ¿A dónde se supone que debo ir?, susurró, con la voz quebrada. Me encogí de hombros. Completamente distante. No es mi problema. Puedes ir con Ethan si quieres. Tal vez él tenga espacio para ti. Se estremeció al oír su nombre. Sus lágrimas cayendo con más fuerza. Por favor. No hagas esto, suplicó. Su voz temblorosa. Lo siento. Haré lo que quieras. Tienes razón. La interrumpí de nuevo. Lo sientes. Pero es demasiado tarde para eso. La frialdad de mi voz pareció dejarla sin aliento y dio un paso tembloroso hacia atrás. Sus ojos muy abiertos por la sorpresa y la incredulidad. Miró alrededor de la casa. El lugar que habíamos compartido durante años. Como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Pero no importaba. Nada de eso importaba ya. Ya he solicitado el divorcio, dije. Mi voz firme. Recibirás los papeles pronto. Te sugiero que busques un abogado. El color desapareció de su rostro. Su mano voló a su boca como si hubiera sido golpeada físicamente. No, no puedes, podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. No hay nada que arreglar, dije, caminando hacia ella. Tú rompiste esto, Laure. Lo destrozaste todo. Ahora vivirás con las consecuencias, añadí fríamente. Sus rodillas se doblaron y se desplomó en la silla más cercana, cubriéndose el rostro mientras sollozaba. No sentí nada más que desprecio por ella. Ella misma se lo había buscado. Por un momento. Consideré ayudarla a levantarse. Decirle que se calmara. Pero entonces recordé la forma en que había besado a Ethan en esa fiesta. La forma en que sus ojos habían brillado de emoción cuando pensó que yo no estaba mirando. Esa imagen se repetía en mi mente, alimentando mi ira. El fuego dentro de mí. Sal de aquí para mañana. Mi voz era fría y definitiva. Lleva lo que necesites. Pero ni se te ocurra volver. Esta casa es mía ahora. Sus sollozos se hicieron más fuertes. Pero había terminado de escuchar. Me di la vuelta y me alejé, dejándola hecha un ovillo en la silla. Podía llorar todo lo que quisiera. Pero no cambiaría nada. Me había decidido. No había vuelta atrás. Para cuando llegué arriba, escuché el sonido de sus maletas. Estaba empacando frenética. Desesperadamente. Revolviendo entre su ropa y sus pertenencias. No iba a pelear conmigo. Sabía que había perdido. Esa noche. La casa estuvo en silencio. No más disculpas entre lágrimas. No más súplicas. No más culpa. Solo paz. Me serví una copa. Sentado en el sofá. Dejé que el ardor frío del whisky me calmara. Los papeles estaban en marcha y pronto ella estaría fuera de mi vida para siempre. Miré el espacio vacío donde solían colgar sus llaves, sintiendo una extraña sensación de alivio. Por primera vez en semanas. Sentí que había recuperado el control. Había recuperado mi vida. Había recuperado mi dignidad. En cuanto a Laura, ella no era más que un recuerdo ahora. Algo de lo que aprendería. Pero un error que nunca volvería a cometer. Tomé un sorbo de mi whisky. La puerta se cerró de golpe. Y yo estaba solo. Exactamente donde quería estar.